vamos a aprender a utilizar el comando helm. Vamos a regresar a la instancia donde tenemos instalado el CLI de AWS y vamos a escribir el siguiente comando, AWS helm. Aquí nosotros vamos a ver que primero se nos va a mostrar las opciones globales y a continuación la lista de los servicios con los cuales podemos utilizar el CLI de AWS. Ahora vamos a colocarle AWS EC2 helm. Y aquí me va a mostrar todos los comandos disponibles con los cuales yo puedo trabajar junto al servicio de EC2. Para salir de aquí presionamos Q. Luego le podemos dar, por ejemplo, AWS, el servicio EC2 y la opción o el comando describe volúmenes para saber qué volúmenes hay y le podemos dar help. Ahora, aquí lo que nos va a mostrar son las opciones o los parámetros que le podemos enviar este comando, como por ejemplo filtros, IDs de volúmenes, dry run, etc. Entonces, es así como tú vas a poder usar el help del CLI de AWS. En el CLI de AWS, los comandos van a seguir cierta estructura. Por ejemplo, primero colocamos AWS, luego vamos a colocar el comando. Usualmente esto se reemplaza por un servicio, puede ser EC2 o S3, etc. Y luego un subcomando, que es la acción que vamos a realizar. Y a continuación vamos a tener opciones y parámetros. Ahora, en la estructura de este comando también podemos agregar la palabra wait, que algunos comandos lo van a permitir. Por ejemplo, cuando tú creas o modificas o eliminas un stack de CloudFormation, tú podrías aquí colocar la palabra wait. Es decir, este comando se va a detener aquí y no va a pasar o no va a terminar hasta que la acción changeSetCreateComplete haya sido realizada por completo. Esto va a ser muy útil cuando tú, por ejemplo, estés trabajando con varios comandos o tengas un script en batch y quieres que este comando se ejecute y que no pase hasta la siguiente línea dentro de tu script de batch hasta que quede completado. Entonces, en este tipo de casos, yo te recomiendo utilizar wait. Pero recuerda que esto no funciona en todos los comandos. Tienes que revisar la documentación para ver en qué comandos funciona wait. Varias veces cuando estés trabajando con el CLI de AWS, tú vas a querer lanzar algunos comandos y pasarle algunos archivos como parámetros. Es el caso, cuando tú creas una policy de IAM, tú puedes pasarle en formato JSON la policy. Y eso va a seguir el siguiente formato. File, // y luego podemos colocar aquí el archivo con la política. Y así es como tú fácilmente vas a poder crear tus políticas a través del CLI. En el CLI tú vas a poder controlar el formato de salida de tus comandos. Aquí vas a poder utilizar, por ejemplo, JSON, YAML, YAML Stream, Text y Table. Tú vas a poder configurar el formato de salida de las siguientes formas. Primero, como una configuración en el archivo de configuración, el config file, que ya habíamos visto anteriormente. Aquí le colocas el nombre del profile, que aquí en el ejemplo es el perfil por defecto, o también puedes hacerlo exportando la variable de entorno AWS Default Output. También puedes hacerlo mediante el parámetro --output mientras estás utilizando tu comando. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con los diferentes formatos de salida. Por ejemplo, AWS EC2 describe instancias. Aquí podemos decirle que el formato de salida sea JSON. Y tendríamos el siguiente formato. Claro, se mira vacío porque no tenemos ninguna instancia actualmente. También podemos colocar aquí YAML. Y la salida va a estar en formato YAML. También tenemos el YAML Stream. Y este sería su equivalencia al YAML Stream. También podemos usar el texto. En este caso no se mostraría nada. Y finalmente tendríamos en formato tabla. Entonces así nosotros vamos a poder controlar el formato de salida. A continuación vamos a ver cómo trabajar con la paginación. Para trabajar con la paginación puedes hacerlo de dos maneras. De parte del servidor y de parte del cliente. Para ver cómo funciona la paginación he creado un bucket en S3.
El nombre de este bucket es myBucket Max Cloud. Aquí yo le he agregado 9 archivos, los cuales vamos a ver cómo se retornan a través de la paginación en el CLI. Para ver el tema de la paginación vamos a usar la API de S3. Entonces, primero escribimos AWS S3 API. Listamos los objects que tenemos dentro del bucket. Colocamos el nombre del bucket. En este caso es myBucket. Max Cloud. Y le vamos a colocar aquí Enter. Entonces aquí se van a listar todos los objetos de mi bucket. Si yo sigo bajando, voy a ver más objetos. Aquí yo le voy a dar la letra Q para salir del comando. Ahora, si yo le doy aquí max-items y le doy el número 2, vamos a ver solamente dos ítems, texto 1 y texto 2. Ahora, vemos que en la parte final tenemos el next token. Si yo coloco max item 2 y le coloco aquí starting-token y le coloco el token que nos retornaron aquí abajo, voy a poder ver los siguientes dos ítems. Ahora me ha entregado el texto 3 y el texto 4. Entonces es así como podemos trabajar con max items y starting token para poder ver todos los ítems o todos los objetos dentro de nuestro bucket. Luego también tenemos otra opción que puede ser esta. Si nosotros no queremos que se haga ningún tipo de paginación, le vamos a dar aquí --paginate. Entonces aquí se van a mostrar directamente todos los ítems sin ningún tipo de paginación del lado del servidor. Damos Q y le damos clear. Ahora, también existe otro comando importante que podemos agregar aquí al final. Este es page size y le podemos colocar aquí 100. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lancemos este comando, aparentemente no va a suceder nada. Este comando realmente lo vas a tener que utilizar cuando tú tengas muchos objetos o el comando del CLI retorne muchos resultados. ¿Qué sucede? Que si tú en algún momento lanzas algún tipo de comando y digamos que tiene más de 1000 o tal vez unos 3000, 4000 resultados, le tienes que mandar el comando --page y size. ¿Para qué? Para que envíe menos resultados de los que debería. Porque lo que va a ocurrir es que si hay muchos resultados, los servidores de AWS al tratar de renderizar la respuesta van a botar un timeout porque son demasiados resultados para retornar. Entonces, aunque aparentemente en este ejemplo no está sucediendo nada, el caso de uso es cuando tú tengas demasiados resultados por retornar para evitar los timeouts. Ahora, cuando nosotros queramos trabajar con la paginación del lado del cliente, tenemos que tener activado el pager. Vamos a ver a continuación. Si yo lanzo este comando, vamos a ver que se despliegan los resultados, pero si yo le doy la tecla para abajo, voy a poder ver más resultados. Aquí le doy Q para salir, pero si yo quisiera que se muestre todos los resultados de un solo tiro, colocaría lo siguiente. CLI-pager. Entonces, aquí se van a mostrar todos los resultados. Este comportamiento tú lo vas a poder controlar. El comportamiento del CLI Pager, igual, tú lo vas a poder controlar desde el archivo de configuración. También lo puedes controlar desde una variable de entorno o también directamente desde el comando con noCLI-pager, como te lo había mostrado. Control de salida de comandos, filtros. Nosotros también vamos a poder controlar la salida del output del CLI mediante filtros. Estos filtros se van a hacer del lado del servidor y del lado del cliente. También podríamos combinar cómo se hacen estos filtros combinando del lado del servidor y del lado del cliente. Ahora vamos a revisar cómo es el filtrado del lado del servidor. El servicio de AWS solo devuelve los registros en la respuesta HTTP
que coinciden con sus filtros. Algunos nombres usados son, por ejemplo, la palabra filter, que se puede usar en servicios como SES y el Cost Explorer. También tenemos la palabra filters, que va a funcionar con los servicios de EC2, Autoscaling y RDS. Por otro lado, vamos a tener otros filtros que también van a poder comenzar con la palabra, por ejemplo, filter expression. Esto vas a tener que revisarlo en la documentación de cada servicio para ver cómo funcionan los filtros y qué operaciones permiten. Ahora vamos a ver de una manera práctica cómo funcionan los filtros del lado del servidor. Actualmente estamos en la región de Virginia y tengo levantada una instancia EC2. Entonces, si yo le doy aquí AWS EC2 Describe Volumes, me va a mostrar el volumen de la instancia EC2 que yo tengo levantado actualmente. Ahora, si yo quiero aplicar unos filters, y le coloco aquí, entre comillas doble, name, es igual, y vamos a colocar que el status, values, es igual a in use. Vamos a ver los volúmenes que están en estado de uso, es decir, los que están atascados a una instancia EC2. Y solamente se muestra el que tengo actualmente atascado en instancia en Virginia. Ahora, yo podría agregar otros filtros. De igual manera, colocaría aquí name igual a encrypted, por ejemplo, para ver si el volumen está encriptado. Encrypted, values igual a false. Si yo le pongo false, quiero que me muestre todos los volúmenes que no están encriptados y que están en uso. Yo le doy enter y me está mostrando el mismo volumen. Pero si aquí yo le pusiera true, es decir, los volúmenes que están encriptados, no me mostraría ningún volumen. Entonces es así como funcionan los filtros del lado del servidor. Ahora vamos a revisar cómo es el filtrado del lado del cliente. El parámetro query es una herramienta poderosa que se puede usar para personalizar el contenido y el estilo de la salida de la consulta. La consulta utiliza la sintaxis JMSPAT para crear expresiones para filtrar su salida, como los que mostramos en el siguiente ejemplo. Ahora vamos a revisar cómo trabajar con query en la práctica. Para el siguiente ejemplo nos vamos a dar cuenta que tenemos en nuestra cuenta de AWS dos volúmenes. Uno que está atascado a una instancia EC2 que yo he creado previamente y el segundo que yo lo creé a través de la página de volúmenes. Aquí le di create volumen y creé aquí el volumen. Ahora vemos que tenemos dos volúmenes, el primero en uso y el otro que está disponible para ser atachado a una instancia EC2. Vamos a ver cómo trabajar con el filtrado del lado del cliente. Primero, AWS EC2 Describe Volumes. Ya sabemos que esto nos trae todos los volúmenes. Y le vamos ahora a agregar query. A continuación, entre comillas simples, le colocamos volumen. Y como solamente queremos que nos traiga un listado de todos los volúmenes, vamos a colocar asterisco. Entonces aquí ya no va a aparecer esto, sino directamente toda la lista de volúmenes. Listo, aquí apareció todo. A continuación podemos, por ejemplo, seleccionar el primero con 0. Así como también traer la información de los attachments, es decir, a qué está atascado este volumen. Siempre recuerda que es sensible a los caracteres, tiene que ser el primero con mayúscula. Y vamos a ver una lista de los attachments. Aquí hay un problema, attachment. Listo. Ahora sí. Como podemos ver, el primero está atascado en instancia EC2 y el segundo no trae información porque no se encuentra atascado en ninguna instancia. A continuación, por ejemplo, podría mostrarnos los estados de cada attachment. Le daríamos .state. Y tenemos los dos estados. Nosotros también podríamos, por ejemplo, realizar queries aquí o consultas o unos pequeños especie de if. Por ejemplo, le podemos poner aquí si el state es exactamente igual a attached, que me lo muestre. Y por ejemplo, yo podría traerme el volume ID. Y aquí me está trayendo el volumen. Solamente
del que estaba con estado atascado o attached. También podríamos renombrar algunos nombres de algunos parámetros. Por ejemplo, podría colocar aquí volúmenes asterisco y entre comillas, perdón, entre llaves, colocar volume que sea renombrado de volume type. Es decir, en vez de aparecer volume type, como mostraba anteriormente, solo va a aparecer volume. Listo. Entonces ambos son del tipo GP2 y le renombramos volume type a volume. Entonces es así como tú puedes trabajar con el filtrado del lado del cliente. Wizard, la interfaz de línea de comandos de AWS, ofrece la posibilidad de utilizar un asistente para algunos comandos. Por ejemplo, en el caso de DynamoDB, para crear una nueva tabla podríamos lanzar el comando AWS DynamoDB Wizard New Table. Vamos a ver esto en la práctica. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo utilizar el Wizard del CLI. Colocamos AWS DynamoDB Wizard y New Table. Con este comando vamos a tener un asistente que nos ayuda a crear una tabla. Por ejemplo, el nombre de la tabla puede ser MaxCloud DynamoDB. Como clave primaria puedo tener, por ejemplo, el ID. El primary key, esta clave va a ser del tipo número. Un sort key, vamos a colocarle que no. Provisionado, no te preocupes por ahora, lo importante es que entiendas para qué sirve el Wizard, más allá de para qué sirven cada uno de estos parámetros en DynamoDB. Y le vamos a dar default, none y yes. Ahora nuestra tabla en DynamoDB ha sido creada. Vamos a revisarla. Venimos al servicio de DynamoDB, vamos al apartado que dice tablas y aquí vamos a ver que nuestra tabla se ha creado con el partition key ID. A continuación vamos a ver cómo crear alias de los comandos de AWS. Esto es de mucha ayuda cuando tú te encuentras trabajando intensamente con el CLI de AWS. Para esto, primero vamos a crear un archivo para los alias. Luego vamos a ver cómo crear comandos básicos y subcomandos dentro del archivo de alias. A continuación vamos a ver cómo crear los alias en el CLI de AWS. Primero vamos a crear una carpeta dentro de .aws con el nombre CLI. Y a continuación vamos a crear un archivo donde vamos a tener todos los alias. Lo importante aquí es que en la primera línea esté escrito top level, ¿no? Y yo acá le doy a cat para ver el contenido del archivo. Y copiamos esto para ver. Vamos a ver que solamente tenemos la palabra top level en este archivo. A continuación vamos a pasar a editar el archivo para empezar a colocar nuestros alias. Vamos a usar V, que es el editor de Linux. Vamos a presionar I para empezar a insertar caracteres. Y vamos a colocar dos alias, ¿no? Primero vamos a colocar Whoami. Whoami me va a devolver la identidad que actualmente está llamando el comando. Y luego vamos a colocar Whoami2, donde vamos a tener, aparte de la identidad, una query que me va a devolver solamente la cuenta, el número de cuenta y el texto. Nosotros vamos a darle a escapar, $WQ para guardar los cambios y vamos a lanzar nuestro primer comando. AWS Whoami, que es el primer comando creado. Entonces aquí tenemos el user ID, la cuenta y el ARN. A continuación colocamos AWS Whoami2 y lo que vamos a tener aquí es simplemente el número de cuenta, como lo habíamos definido en nuestro archivo. ¿Okay? Aquí Whoami es stc_getCallerIdentity y Whoami2 es stc_getCallerIdentity, query account y el output text, que es la salida del texto. A continuación vamos a crearle un subcomando para el comando EC2. Otra vez vamos a editar el archivo y vamos a colocar lo siguiente. Presionamos la I de insert. Y por ejemplo en esta ocasión queremos que se listen todas las regiones. Entonces vamos a tener aquí para el comando EC2 alias regiones va a ser descript regions y la query con las regiones y nos traemos los nombres de todas las regiones. Presionamos dos puntos escape, que diga, dos puntos WQ, enter. Y ahora si nosotros colocamos AWS EC2 regions, este no es un comando de AWS, no es el alias que acabamos de crear y nos va a mostrar todas las regiones.
Entonces, así tú puedes crear alias para tus comandos de AWS para trabajar mucho más rápido en el CLI. Hasta aquí hemos terminado nuestro curso de CLI y no te olvides de eliminar todos los recursos que hemos creado durante el curso de CLI. Gracias.